Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Raúl. Bienvenidos al videotutorial número 12 del curso de Postgres, en el que continuamos con los procedimientos almacenados. En esta consola vamos a trabajar con los operadores lógicos, así como sus prioridades, definiendo sus conceptos. También vamos a trabajar con los operadores aritméticos, en el que vemos en forma conceptual cuáles son sus prioridades, así como los paréntesis, la multiplicación, la división y entre otros. También vamos a ver un ejemplo de cómo obtenemos a través de una variable de registro una consulta a una tabla. Pues continuamos con el curso. Aquí construí una función llamada suma que recibe como parámetro tres argumentos tipo numérico. Luego, en nuestro cuerpo, comenzando los procedimientos de la función, retornamos la suma de esos tres números. Si ejecutamos aquí nuestra función, insertándole tres parámetros numéricos, aquí mismo vemos que nos devuelve una suma, la sumatoria de los tres números, 3 más 2, que será igual a 5, más 1, que será igual a 6. Si colocamos aquí 2, fíjense que nos devuelve un resultado completamente diferente. Incluso podemos declarar las variables con la palabra clave declare. Vamos a construir una variable, declaramos una variable de tipo entero, puede ser llamada sumatoria. Yo acostumbro a colocar el signo de subrayado para asegurarme de que estas sean variables y no confundirlas con variables que ya existan en una tabla, por así decirlo. Más adelante vamos a ver un ejemplo de cómo podemos recuperar información de una tabla. Pero por ahora vamos a declarar nuestra variable. Nuestra variable es de tipo integer. Y de aquí podemos asignar que esta variable sea igual a 0. En el lenguaje de Postgres o PGSQL es necesario asignar que antes de la igualdad se le establezca un punto y coma para demostrar que estamos asignándole un valor a la variable. Podemos colocar aquí que la sumatoria es igual a estas variables y que nos muestre como resultado esa sumatoria. Si ejecutamos esta función nuevamente, vamos a colocarle, mejor dicho, al nombre de esta función vamos a cambiársela por sumatoria, porque es otra función que estamos construyendo. Aquí tenemos que asignar, en el comentario de la función, tenemos que asignarle el nombre de la función, o sea, la firma de la función a la cual vamos a comentar y los tipos de argumentos, ya que si un argumento es diferente, entonces Postgre intenta buscar una función que tenga argumentos similares para así establecerle este comentario. Acuérdense que Postgre también identifica las funciones de acuerdo al tipo de datos que está recibiendo por parámetro. Por lo tanto, se tiene que establecer de esta manera. Vamos a ejecutar nuestra función. Aquí, por supuesto, vamos a cambiarle
estos datos. Corremos. Vamos a ver, dice que hay un error de sintaxis y es porque se nos olvidó cerrar un punto y coma. Corremos nuevamente y ahora sí, nuestra función la tenemos ya creada. En nuestro esquema general del pgadmin podemos ver los tipos de funciones que ya hemos creado, las diferentes funciones. Por ejemplo, aquí está suma, que tiene como parámetros, que tiene 3 parámetros o 3 argumentos de tipo integer. Y tenemos la otra función que acabamos de crear llamada sumatoria, que da igual, tiene 3 argumentos de tipo integer. Si le damos clic aquí aparece nuestra función. Vamos a ejecutar esta función. Les recuerdo que ahora se llama sumatoria, porque esta vez estamos utilizando variables que hemos declarado. Y si lo ejecutamos, fíjense que de igual nos devuelve la suma. Incluso podemos sacar también un promedio, pero ya la función no sería llamada sumatoria, podría llamarse promedio. Entonces encerramos esto entre paréntesis, la sumatoria, y lo dividimos entre el número de elementos que se encuentran sumados. Aquí nos tiene que sacar el promedio de la suma de estos 3 números. ¿Por qué los encierro entre paréntesis? Porque existe una regla, prioridad de los operadores aritméticos. Aquí tenemos un ejemplo de las prioridades que se les asignan a los valores numéricos que establecemos a Postgres. Por ejemplo, como primera prioridad en la programación, estas reglas se llevan a cabo. La primera prioridad sería el exponencial o la exponenciación. Pero si a esta operación la encerramos en paréntesis, esta pasaría a ser parte de la primera prioridad. Este documento, que va a ir con el material complementario, contiene unos ejemplos de las distintas prioridades que se tienen que asignar o que llevan a cabo los lenguajes de programación para definir qué valor es el que tiene la primera prioridad. Aquí tenemos otro ejemplo, que de segunda prioridad tenemos la multiplicación y la división. También tenemos que se asigna también cuando se busca o se quiere encontrar el residuo o la división de un valor. Por aquí tenemos que también se asigna cuando se usa el módulo. De tercera prioridad tenemos las sumas, la sustracción o la adición, la suma o la resta. La suma de una expresión se evalúa siempre de izquierda a derecha. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí la suma, como dice el ejemplo, de 4 más la multiplicación de 2 por 5, esto va a ser igual a 14, porque fíjense que va a tomar como primera prioridad la multiplicación. Tenemos la suma, tenemos 4, estamos leyendo de izquierda a derecha, más la multiplicación de 2 por 5, que sería 10. Y si se le suma, que aquí pasaría a ser parte como segunda prioridad, la suma, a 10 se le suma 4, va a ser igual a 14. Aquí tenemos otro ejemplo, que sería multiplicando y dividiendo, que se tomaría como primera prioridad, sabiendo que aquí tenemos que como segunda fase, como segunda prioridad, tenemos que es la multiplicación, el módulo, y la división y el módulo. Pues como primera prioridad se toma la multiplicación, luego la división, que sería como segunda prioridad. Aquí lo vemos acá arriba, la multiplicación cae de primera prioridad, la división de la segunda prioridad, a pesar de que esta sea la segunda fase de las prioridades. Aquí tenemos
Entonces la multiplicación de estos dos elementos y luego se divide. Como tercer ejemplo, tenemos que aquí se va a sumar 3 por lo que está dentro de paréntesis, que se va a tomar como primera prioridad, que sería la suma de 2 más 4, que será igual a 6. Luego esta suma se le resta este 10, o sea, 10 menos esta suma, que sería igual a 10 menos 6. Y este resultado que obtenemos de esta prioridad entre paréntesis se va a multiplicar por 5. Entonces 6 por 5 será igual, no, aquí da igual a 6. Y a 10 se le quita 6, es igual a 4. Y 4 se multiplica por 5, va a ser igual a 20. Entonces este resultado que obtenemos aquí se le suma 3 y va a dar igual a 23. Si tenemos este cuarto ejemplo, sería la multiplicación de 2,1 por la suma que está entre paréntesis, que se va a tomar como primera prioridad, ya que está entre paréntesis, de 1,5 más 12,3. Luego de esta suma se le va a multiplicar 2,1. La suma se multiplica por 2,1 y bueno, aquí porque lo colocan paso a paso, pero a la final da 28,98. Como habíamos explicado anteriormente, como expliqué anteriormente, cuando hablábamos de los operadores relacionales, los operadores lógicos, que también siguen una prioridad. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo que utilizan los operadores relacionales, que sería menor que, en este ejemplo, y los operadores lógicos, que serían AND y OR, como aquí vemos. El NOT, que también significa, ¿qué significa NOT? La prioridad de los operadores lógicos está asignada de la siguiente manera. El NOT se toma como primera prioridad, el AND como segunda prioridad y de tercera prioridad sería el OR. Este material complementario está muy completo. Lo tomé de esta página llamada www.desarrolloweb.com. Es muy interesante. Tiene muchos temas relacionados o muchos temas que resuelven algunas incógnitas que tenemos muchos programadores. Y bueno, y está muy completo. Si en dado caso queremos aclarar algunas dudas, por ejemplo, de cómo utilizar los operadores lógicos, los operadores relacionales, que son los que tenemos aquí, mayor que, menor igual que, mayor o igual que, menor o igual que, y diferente, que luego, por último, se encuentra el igual. Por ejemplo, si A más B es mayor a un resultado llamado C, si es falso, si es verdadero. Por ejemplo aquí, si A, que es 10, B, que es 20, y C, que es 30. Entonces A, que sería 10, más B, que sería 20, A, que sería 10 más 20, que es igual a 30. Entonces la suma de estos dos es mayor a la suma de estos dos, que sería 30, es mayor a 30. Es falso porque no es mayor. Y la resta de 10 menos 20, que sería igual a menos 10, es menor que C es 30. O sea, menos 10 es menor a 30, entonces es verdadero. Y así sucesivamente. Hago entre comillas
un énfasis a este documento porque pueden haber algunas dudas que esto es cuando estemos trabajando con los queries, con los select, que a veces muy a menudo existen dudas con las prioridades entre cuando estamos comparando algunos valores. Ha pasado mucho, no se le toma no se sabe cuáles son las prioridades que se están asignando y a veces salen algunos errores que no sabemos de dónde vienen, y es porque faltan fortalecer algunos conceptos fundamentales. Pero por ahora entonces vamos a nuestro ejemplo. También podemos utilizar arrays. Por ejemplo, esta función ahora simplemente nos va a devolver el resultado que le estamos enviando a través de una cadena de texto, pero que adentro tiene unas llaves de apertura y de cierre que demuestran a Postgre que esto es un array. Por ejemplo, entre estas llaves se encuentra un valor, que sería el valor de 2. Este valor lo que quiere decir es que es un índice de 1 que tiene como valor un 2. Se lo estamos enviando por argumento, por parámetro, y lo recibimos como parámetro con un array integer. Luego hacemos exactamente lo mismo, declaramos nuestra variable de tipo integer, pero aquí es donde se está utilizando. Fíjense que el array, yo le estoy colocando aquí num, pero ¿cómo se define el tipo de array? Simplemente se le coloca el tipo que quiere que sea el array, el tipo que queremos que sea el array, el tipo de dato. En este caso yo quiero que sea integer, y luego entre corchetes eh, se establece o se dice que esto es un array. Automáticamente, al definir entre corchetes algo integer y se le establece después entre corchetes, se define que esta variable es un tipo array de tipo integer. Y fíjense que aquí yo estoy declarando que el array comienza, que el valor se encuentra en el 1. Eso es debido que, a diferencia de otros lenguajes de programación, los arrays en Postgre comienzan a partir de 1. Los índices están definidos a partir de 1. No son como otros lenguajes de programación que se definen que comienzan desde 0. Aquí es diferente, aquí comienza desde 1. Pero fíjense también que si nosotros aquí le colocamos al array que, que nos busca un número de argumento que sea igual a un número de índice de 2, aquí nos debería salir un error. Bueno, no un error en sí, sino que simplemente no nos devuelve la suma de este dato numérico y de algo que está nulo. Pero ¿cómo podemos mostrar, cómo podemos saber si eso es verdad, que esta información viene nula? Hay una palabra clave en Postgre denominada raise notice, que nos permite mostrar en pantalla o en noticias o en mensajes, que aquí vemos en esta pestaña, eh, nos permite hacer pruebas de qué es lo que se encuentra almacenado en una variable, o simplemente mostrarnos un mensaje de un valor que se encuentra almacenado en cualquier lado. Puede ser un array, una variable o incluso una variable record. En este caso voy a colocar aquí noticia seguido de porcentaje, que es donde va a mostrar. El porcentaje significa que es de qué lado va a mostrar la información. En este caso yo voy a mostrar la información del lado derecho después de los dos puntos. Luego se le establece un coma y se define lo que quiero mostrar. En este caso sería mi array de índice 2.
Si corremos esto en los mensajes, nos devuelve que esa información es nula. Fíjense que yo presioné clic en mensajes para que estén pendientes y la noticia es nula, porque lo que estoy mostrando es un array de índice 2, y como ven no le estoy mandando, solamente le estoy mandando un índice, o sea, le estoy mandando un solo valor, que sería en este caso nuestro índice de 1, y lo que quiere decir es que este array no tiene otro índice asignado, por lo tanto nos muestra que es un dato nulo. ¿Cómo sabemos si es verdad? Porque si aquí colocamos otro elemento en el array, entonces el array ya tendría dos índices, tendría el índice 1 y el índice 2. No confundamos los índices con los valores. Recuerden que los índices son los nombres, por así decirlo, los nombres que definen los espacios de un array. Por ejemplo, en el índice 1 se encuentra almacenado el valor 2 y en el índice 2 se encuentra almacenado el valor 8. Si corremos esto, fíjense que en mensajes, en la noticia, lo que yo estoy colocando, se establece, se nos muestra que se está enviando, nos muestra que se está recibiendo el número 8 en el índice número 2, que sería este. Y fíjense que en la data de salida nos muestra la suma del array, que sería la suma de 2 más 8, que sería el índice 1 más el índice 2 de ese array. No se preocupen si algunos no los entienden, estamos subiendo escalón por escalón, porque debería dedicar un tema específico para el uso del array, pero eso es cuando vayamos a utilizar los loops y las condiciones. Por ahora me voy a centrar, mejor dicho, me voy a centrar en explicar lo esencial, cómo se manipulan los arrays, primordialmente, dedicar el próximo tutorial al uso de las condiciones y otro arriba al uso de los loops. Esta es una manera entonces de definir nuestro array, que sería entre llaves. Pero existe otra manera de definirla, que sería colocando entre paréntesis la palabra array. Colocamos aquí, en vez de colocar entre comillas las llaves, colocamos la palabra array y entre corchetes definimos los números. En este caso sería 2 y 8. Si lo ejecutamos, fíjense que de igual nos devuelve el mismo resultado, al igual que el anterior. Todo depende de cómo vayamos a utilizarlo. Por ejemplo, cuando trabajamos en función de PHP, hacemos que PHP nos envíe una cadena de texto a nuestro servidor de bases de datos, que en este caso sería Postgres, pues la manera que conlleva menos datos sería la primera, porque simplemente estamos enviando una cadena más corta, y aquí estamos enviando una cadena un poco más larga. Pero eso depende de cómo manipulemos nuestro entorno. Por lo menos yo utilizo esta, es cuando estoy trabajando en íntegro con PHP, y yo utilizo esta también, pero es cuando trabajo con jQuery, que existe una función llamada serialist, que me permite transformar los valores de un DOM, un formulario, y me los convierte automáticamente en esto que estamos viendo aquí. Simplemente se le agrega las llaves y lo hace. No estaría de más hacer un ejemplo de esto y mostrárselo. Yo les prometí que les iba a mostrar un ejemplo de cómo enlazar PHP y enviarle
parámetros en función a PostgreSQL, desde PHP a SQL. Pero queda decisión de ustedes cuál de las dos utilizar. Pueden utilizar las dos, esto depende, como les dije, las dos hacen la misma cuestión, pero eso depende de lo que necesiten a la final, porque y también del estilo de programar de cada quien. Entonces, como les decía, Postgre al sumar un valor numérico y un valor nulo, simplemente no nos devuelve nada. Aquí tenemos otro ejemplo de otra función que yo creé. Esta función llamada fregistro, que mezcla la función que creamos anteriormente llamada usando array y que a su vez le estamos integrando, le estamos asignando una variable record. ¿Pero qué es una variable record? Una variable record o de registro simplemente es, como su palabra lo dice, es una variable que nos guarda temporalmente en nuestra memoria del servidor de bases de datos la información que se encuentra dentro de una tabla. Por ejemplo, aquí yo le estoy llamando a esa variable record, yo le estoy llamando br alumnas. ¿Por qué le estoy colocando este nombre? br, que significa variable record. Yo se lo coloco por cuestión de ética, para no enredarme para identificar mis variables. Esto puede ser llamado de otra manera, alumnas, alumnos, puedo colocar br si quiero o no. Simplemente yo le coloco esto para guiarme. Es una regla que yo tengo para poder, para no confundir las variables. Por ejemplo, yo sé que esta es una variable record porque simplemente dice variable record, que significa que es br, como lo estamos viendo aquí. Entonces declaro mi variable record llamada alumnas, que es variable de registro o variable de recuerdo. Esta variable record la voy a utilizar para obtener y guardar en una variable los resultados que obtenemos por medio de un query, como estamos haciendo aquí más adelante, dentro del begin. Seleccionamos todos los registros dentro y lo vamos a insertar. Esto que significa into es que vamos a adquirir todos esos campos que estamos seleccionando y lo vamos a insertar o lo vamos a introducir dentro de una variable record llamada alumnos. Aquí porque le cambié el nombre, es alumnos en realidad porque estoy consultando la tabla alumnos para trabajar en orden. Lo estamos insertando dentro de la variable record llamada alumnas desde la tabla alumnas, donde la ID de la alumna va a ser igual al número de registro. Pero ¿qué es esto de número de registro? ¿Dónde viene esta variable numRegistro? Pues simplemente es el parámetro que estamos recibiendo de la función. Fíjense que simplemente lo estoy colocando aquí y ese parámetro, esto lo voy a comentar mientras tanto, este parámetro se lo estamos enviando a nuestra función fregistro, que es la que construimos acá arriba, que es la misma. Le estamos mandando como argumento el número 1 seguido de nuestro array. ¿Por qué? Porque en nuestros parámetros estamos identificando nuestra variable de registro, que sería integer, seguido de un segundo parámetro de tipo integer, pero que a su vez es un array. Simplemente es una función que tiene dos parámetros, uno numérico y uno integer array. Un parámetro integer y un parámetro array integer. Luego declaramos nuestra variable record, como estamos viendo aquí, todo igual. Y simplemente lo único que cambia es que aquí estamos utilizando la variable record y estamos utilizando un segundo parámetro, pero que es de tipo array.
Entonces en nuestro query, en nuestro select, fíjense que estamos utilizando el valor que tiene esta variable, que sería el mismo parámetro. Estamos utilizando el mismo parámetro, valor de parámetro, nombre del parámetro, para identificar cuál es la ID de la alumna a la que vamos a hacer el query, el select. Luego, aquí abajo retornamos, por medio de nuestra variable record, lo que contiene esa variable record. Fíjense que esa variable record contiene todos los campos de la alumna, de la tabla alumnas, que si no más recuerdan, era esta que teníamos asignado, que ya habíamos creado anteriormente. El registro 1 tiene que ser María González. Esos son datos que hemos llevado a cabo anteriormente, con que hemos trabajado anteriormente. Entonces simplemente estamos llamando a esta tabla, pero estamos insertando esa data dentro de esta variable record. Si no se acuerdan, en un tutorial anterior, nosotros por medio del select guardábamos toda la información que obteníamos en una consulta y la almacenábamos en otra tabla por medio del into. Pues aquí hacemos exactamente lo mismo, pero en vez de colocar el nombre de otra tabla, colocamos el nombre de nuestra variable record. Bueno, ahorita estoy hablando así porque estoy un poco topado por la gripe y mi voz está así como un poco introvertida, por así decirlo. Pero bueno, continuamos. Obtenemos nuestra variable record y de esa variable record buscamos el nombre del campo, que sería nombre de la alumna, que en nuestra tabla es esta, nombre de la alumna. Luego, por medio de esta simbología, de estas dos líneas verticales, que significa concatenar, concatenamos este espacio en blanco, que simplemente son dos comillas seguidos de un espacio en blanco, para dejar un espacio. Luego concatenamos nuevamente y obtenemos, usando nuestra función que creamos anteriormente llamada array, que era esta, que creamos anteriormente, se llama usando array. ¿Se acuerdan? Que lo único que nos hacía era sumar el número 1 de sumar el índice 1 y el índice 2 de nuestro array que le enviamos por parámetro, y obtenía la sumatoria de esos dos valores. Bueno, simplemente estamos reutilizando esa función que creamos, solo que con la diferencia que con argumento, el argumento que le estamos enviando no está entre llaves. ¿Por qué? Porque ya lo estaríamos recibiendo como parámetro que le estamos enviando de aquí. Entonces, dentro de nuestra función, simplemente estamos utilizando el parámetro que está recibiendo como argumento al invocar nuestra función fregistro. Fíjense que este sería nuestro primer argumento, y nuestro segundo argumento sería nuestro array, que está compuesto de dos valores que a su vez conllevan dos índices. Son dos índices que contienen dos valores. Entonces recibimos esos dos índices en forma de array, y simplemente que está en este array, simplemente lo colocamos como argumento en nuestra función que ya creamos. Entonces, estos datos concatenados simplemente los estamos retornando en forma de texto. Por eso es que yo le estoy asignando aquí que lo que estamos obteniendo de esto se transforme en texto. ¿Cómo hacemos esa conversión? Pues simplemente asignándole dos puntos. O sea, serían colocar dos puntos, seguido de la palabra clave texto, que nos identifica el tipo de dato. Fíjense que yo acá arriba, en el retorno de la función, coloqué texto, porque es el dato concatenado que le estamos enviando.
Y fíjense que si ejecutamos esto, aquí ya lo ejecuté, claro que nos retornó María González, que sería el primer registro que colocamos aquí. Yo lo tenía ya lo había corrido. Pero si colocamos 2 y corremos la misma función, fíjense que no nos devuelve nada. Y eso es debido a que no existe un registro de 2, como lo vemos aquí. No existe un registro de 2. Si colocamos 3, nos tiene que devolver Yuki Todomi. Colocamos 3 como índice y fíjense que nos devuelve Yuki Todomi y en el nombre y esto nos devuelve 10 porque simplemente está sumando el, la cantidad de índices que conlleva este array, que son los valores. Sería 8 más 2. Podemos colocar 3 para que nos deje 11. Y si corremos otra vez esto, yo coloqué aquí 3. No, qué raro. Bueno, 2 más 3, que sería 5, pero aquí vamos a colocarle 10. Vamos a colocarle 1 para que nos dé 11. Y fíjense que nos devuelve el 11, que es la suma de esto. Si colocamos 10, nos devuelve 20. Y así sucesivamente. Esto es la gran ventaja de utilizar funciones, porque la mayoría de los procesos lo hace en sí el servidor. Y entonces desde PHP o desde un extremo remoto no se le tiene que mandar toda una gran gama de códigos para que nuestro servidor haga el resto por medio del internet, por así decirlo. O sea, no tenemos que enviar una enorme cadena para que el servidor nos responda de acuerdo a esa cadena que le enviemos. Como yo hacía antes con PHP, yo antes le mandaba un procedimiento como una enorme cadena para que realizara algo, por ejemplo, una enorme query. Pero, fíjense, nada más mandando esta pequeña instrucción, el resto de nuestro servidor, el resto del servidor, hace el resto. Mandándole solamente esta instrucción, nuestro servidor hace el resto del trabajo, mejor dicho. Así, de esta manera como lo hemos construido, podemos hacerlo también de esta manera. Simplemente aquí, vamos a comentar esto, colocamos como primer argumento este 3, seguido de punto. Vamos a colocar los mismos valores para que sea que nos devuelve lo mismo que nos devuelve abajo. Si lo ejecutamos, fíjense que nos da exactamente lo mismo. Solamente colocamos el nombre del argumento, el número del argumento, el valor de este argumento que sería 3, seguido de un coma, y colocamos el segundo argumento que está definiendo el array. Aquí da igual, cuando estamos utilizando nuestra variable record alumno, no solamente podemos utilizar alumnos, el nombre del alumno, también podemos utilizar el apellido del alumno, todos los campos que tenga nuestra tabla. E incluso aquí en nuestro query podemos realizar left join con otras tablas, podemos podemos seleccionar también una vista. No necesariamente tiene que ser una tabla. Pueden practicar si quieren en su casa. Pueden practicar si quieren colocando aquí el nombre de las vistas que hemos creado anteriormente. Por ejemplo, una de esas vistas era, por ejemplo, mi vista, que era la unión de ambos alumnos. O sea, si no se acuerdan, eh, esa no era, creo que era mi vista 2. Por ejemplo, esta, que era la unión de ambos alumnos, era mi vista 2. Si colocan eso allá arriba, aquí, vista 2, fíjense que da igual, nos haría este query. Si lo ejecutamos, aquí aquí me salió este error donde me dice que falta una entrada para la variable record alumnos, y esto es debido a que ahorita le cambié el nombre a la variable record alumnos y se lo cambié por alumnas, y era por eso que no corría. Aquí estaba con alumnos y entonces no encontraba la variable record que yo había declarado que era alumnas.
y ese era el error que salía ahorita. Pero como les decía, si utilizando nuestra vista, podemos incluso obtener los datos y guardarlas en una variable de récord. Si corremos esto, vamos a correr nuestra función, lo guardamos y seleccionamos el primer registro. Fíjense que nuestro primer registro sería Carlos. Nuestro segundo registro sería Robin y sería igualito nos está devolviendo la sumatoria también de nuestro array. Si vemos nuestra tabla, a ver nuestra tabla aquí. Fíjense que aquí no se encuentra, en el registro 2 no se encuentra Robin. Porque acuérdense que esa vista unía ambas tablas y obtenía los registros de la combinación de ambas tablas. Si nosotros corremos nuestra vista directamente, fíjense que nos devuelve o nos devolvería dos registros. Recuerden que es la unión de ambas tablas, tanto de alumnas como de alumnos, y entonces nos está devolviendo tanto el ID del alumno de la tabla alumnos, el nombre del alumno que es llamado Carlos, tanto la alumna María González que se encuentra en la tabla alumnas, que ambos tienen como ID de registro 1, nos devolvería 1. Entonces, ¿por qué nos está mostrando solamente Carlos en nuestro cuando ejecutamos esto? Simplemente, ¿por qué nos está ejecutando Carlos y no nos muestra María? Por eso, porque estamos unificando ambas tablas y el primer registro que está mostrando es Carlos. Para nosotros hacer que nos muestre varios registros al mismo tiempo, para ello tendríamos que trabajar con loops, pero eso lo vamos a dejar para el próximo tutorial, el posterior, porque el que viene para la próxima semana va a ser de acuerdo a las condiciones, los if y los case, y bueno, eso lo vamos a dejar para el próximo tutorial. Mientras, me gustaría que fueran practicando con esto, lo modifiquen y empiecen a practicar. Acuérdense que la práctica es la que hace el maestro. Bueno, por ahora me despido. Antes aclaro que aquí nos está devolviendo dos registros. Aquí nos está devolviendo dos registros. Es bueno que cuando vayamos a utilizar un query de esta manera, se le asigne al final un límite de 1. Así que eso nos asegura que este select nos devuelve siempre un registro cuando lo encuentre. Y así no haga búsquedas innecesarias que no podamos ver. Aquí en realidad nos está devolviendo dos registros, pero si no le colocamos el límite, sí, pero si le colocamos el límite, nos devolverá siempre uno. Bueno, por ahora lo voy a dejar entonces hasta aquí. Espero que le haya gustado el curso. Nos veremos hasta la próxima. Sayonara.